Rochero podía tener una causa de beatificación cuando como obispo auxiliar de Córdoba asistió a la primera reunión, como arzobispo de Córdoba asistió a la primera reunión del Concilio Vaticano II. Y escuchando hablar a los obispos y escuchando las exposiciones, me di cuenta que el Rochero de verdad podía ser introducido a su causa. Muy honesto en eso. Y después otro sacerdote que fue director espiritual, el Mundo Rodríguez Álvarez, que era director espiritual del Seminario Nuestro durante varios años, y personalmente yo me dirigí con él varios años. Fue párroco también 6 años en Rochero y hablaba mucho del cura, y también era un poco escéptico, porque había una concepción de la santidad natural en ciertas personas, ¿no? Él era un hombre de Dios, era un hombre indudablemente apostólico y misionero, pero también demasiado rústico y con un vocabulario no digno de sacerdote, etc., ¿no? Eso fue una de las cosas que tuvo problema la causa, el lenguaje del Rochero. Después que se hicieron varios estudios y después que la Iglesia, penosamente en el siglo XX, tuvo que darse cuenta que la evangelización fracasaba en China y en otras partes, porque no nos había muy cultural, con la cultura del pueblo. Cuando empieza todo el tema en el concilio, que trató expresamente el tema de la cultura, el evangelio social de Juan Pablo VI se dio cuenta de la importancia de la cultura. Después Puebla, la Iglesia se comienza a dar cuenta de la importancia del lenguaje, de la comunicación, de estar con la gente, de llegarse a ellas. Claro, fueron cambiando las opiniones de muchas de estas personas. El mismo el Mundo Rodríguez Álvarez, me acuerdo que le escuché decir que bueno, eran muchas cosas ya ancianos, muchas cosas no las había escuchado como se escuchaba en el concilio. La cultura muchas veces ni siquiera se mencionaba en algunas cosas. León XIII, que fue el hombre que dio un puente con la Iglesia por la cuestión social, la cuestión de la democracia en las libertades, etc., estaba la Iglesia como muy cerrada y mucho más eurocéntrica que nunca. No estaban las conferencias episcopales, prácticamente no existían. Entonces, todo eso es bueno tenerlo en cuenta para saber cómo la Iglesia va adquiriendo conciencia, también con el tiempo, de la importancia del valor. Y la cultura es indispensable. Decía Juan Pablo II, una fe que no es inculturada es una fe no suficientemente asumida, no valorada y sobre todo no vivida. Tiene que hacerse cultura cristiana, si no es imposible que entre. La cultura es una mediación absolutamente indispensable para que haya inteligencia entre los hombres, para que haya diálogo, y como dice el Papa actual, la cultura del encuentro, ¿no? Ya la cultura es un encuentro, cuando es auténtica la cultura, ¿no? Y bueno, y esos elementos. Después, el año 1994 comenzó la CENI, iluminada realmente por Dios, a hacer estos encuentros sacerdotales rocherianos. Yo pude asistir a todos. En ese primer encuentro, el padre Carlos Heredia, el padre Carlos Ponza, el padre Mario Llanos, que puso muy bien sobre el tema rocheriano, y ahí se comenzó más mi inquietud. Yo me acuerdo haber escuchado a curas de otras partes, había muchísimos, eran más de 400 en ese encuentro, decir, pero ¿cómo todavía no lo han hecho obligar con nombre que era así? Escuchando las exposiciones quedaron tan claros que se demoraron tanto en la explicación, ¿no? Entonces empezó la inquietud de seguir estudiando, de seguir leyendo, y bueno, hace 3 años comencé incluso a predicar ejercicios espirituales tomando solamente la figura del Rochero. Lo hice en 5 diócesis, entre esas diócesis era un seminario donde los chicos manifestaron tan entusiasmo que querían comprarme la posición, ¿no? Yo les dije, miren, esa es una cosa muy privada todavía, hay que esperar que después se decida y se vea si se va a publicar para todos, ¿no? Bueno, todo ese material, todas esas cosas que les digo así sencillo,
sencillamente me inspiraron a trabajar sobre este hombre. A mí me dio una gran vergüenza, les digo. La primera que decían a veces algunos sacerdotes que sintió usted cuando se aproximaba a Brochero, una gran vergüenza, porque yo dediqué demasiado tiempo a dar clases y no dediqué tanto tiempo al ministerio. Y eso es un peso que tengo. Así que lo siento, y por eso, bueno, de alguna manera lo quiero reparar, haciendo conocer a un hombre que hizo del ministerio apostólico la razón total de su vida, ¿no? O sea, me convertí a él, ¿no? La conversión profunda que se tiene ante un pedazo de vida, ¿no? Los libros enseñan, pero enseña la vida, ¿no? La ejemplaridad muy importante en la vida de la Iglesia y en la vida de la comunidad cristiana. Estos serían los elementos. Yo he recogido todo esto y por último la fuente que usé fue la posición, particularmente el segundo volumen, donde viene la parte espiritual del Brochero, y el libro de Mario Llanos, Corazón de Tierra, Latidos de Cielo, que es su tesis doctoral en teología pastoral, ¿no? Pero al final, después de mucho ver, cuando me propusieron sobre todo, me pareció importante la posición, porque lo del padre Llanos está enfocado demasiado desde una pastoral como se concibe hoy. Y me parece que hay cosas que pueden interpretarse en el relato simple y llano que trae la posición. La posición tiene de ventaja que relata objetivamente lo que fue los escritos que tenemos de Brochero, sus cartas y los testimonios abundantes. Todo este libro está lleno de testimonios. En la primera parte de la posición, el primer volumen, relata toda la parte histórica, cultural, el momento de la patria que se vivió, la situación de esa realidad. De manera que por eso lo traje el otro volumen, porque es grande como traje este otro. Entonces, la fuente mía, como lo voy a decir repetidas veces, es la posición, ¿no? No he citado las páginas, pero todas las citas, objetivamente, aún citas literales que uso en el escrito, lo tomo de la posición, porque ustedes tienen que conocer lo objetivo. Yo creo que los testimonios escritos de él, sobre todo son muchísimas cartas. El padre Carlos Heredia en Córdoba trabajó de una manera impresionante, ayudado por una licenciada de Venado, que es especialista en temas de historia, el padre Ponza colaboró en la parte espiritual. Nos regalaron muchísimas cosas y descubrieron bastante elementos de Brochero que estaban todavía inéditos. Se conocían muchas anécdotas de él, pero esas anécdotas a veces jugaron en contra de la beatificación, porque hay que imaginarse lo que deben ser los escritorios romanos de la curia romana cuando escuchaban las anécdotas que venían detrás de la sierra cordobesa. Entonces, evidentemente, que no era fácil captar el mensaje. Gracias a Dios, la posición trató de imprimir como una cuestión de mucha seriedad. No porque las anécdotas no sean importantes, por favor, pero a veces se desfiguraban, ¿no? La película de Cura Gaucho también dio una visión de Brochero un poco más sesgada, ¿no? De manera que me parece importantísimo esta cuestión. Bien, dicho la fuente de Brochero, yo le voy a hacer la lectura. Ahora vamos a una introducción que me parece importante que ustedes la conozcan, sobre todo porque ustedes como formadores de hoy, es importante que hagan el discernimiento, les hace los pido, de lo que es epocal en la Iglesia, de lo que es esencial. Hay un libro que a mí me hizo muchísimo bien en mi vida, Verdadera y Falsa Reforma de la Iglesia de Congal, por la cual Congal fue castigado, se le quitó la cátedra del Sorsual, y Congal se fue a Jerusalén, a ir a hacer la penitencia, y Congal dice, iba todos los días a los restos del templo de Israel. Y pensé en el templo, y sacó un libro de este tamaño, El misterio del templo, que yo lo tengo, eso de joyita, sobre la iglesia como misterio de comunión. Fíjense, me escribió ese libro, que es una joya, cuando estaba en penitencia. Cuando Congal, el general de la orden, que fue el primero que aplicó la penitencia de ese momento, le dijo, ¿qué tiene que decir en su defensa? Congal se puso
dijo que nada ni nadie me va a impedir que siga y muera sirviendo a la Iglesia. Y se sentó. Y sobre todo la defensa de Congar. Un teólogo grandísimo para mí, el eclesiólogo grande del siglo XX, fue a quien le debemos el capítulo 2 de la Biblia Génesis, nada más y nada menos. Y curiosamente, aquel libro condenado por la orden y en parte por la cuidad también del Santo Oficio de ese tiempo, fue bestseller en el Concilio Vaticano II. El mismo Benedicto, cuando relata su memoria de joven teólogo del concilio, lo cita varias veces a Congar. Y cómo lo admiraba, decía Ratzinger, escucharlo a Congar. Me abrió a muchas perspectivas. Yo le debo mucho a Congar, decía Ratzinger, en una charla incluso que tuvo con los seminaristas del seminario de Roma, que fue una de las mejores cosas lindas que dijo Benedicto, ¿no? Ya con el ejemplo histórico y evangélico de su renuncia. Gran hombre, un sabio, ¿verdad? Yo había leído de él un libro que se llama El nuevo pueblo de Dios, escrito quizás hará prácticamente, yo calculo, más de 60 años, son de los libros del joven teólogo, y él habla justamente de esto que hizo, cómo hay que relativizar el ministerio que uno ejerce. Los ministerios de la Iglesia, decía Ratzinger, son para servir, y cuando uno ha cumplido su ciclo, puede servir a la Iglesia y a ese ministerio en otra perspectiva. A mí me alegró porque dije, después de tantos años, este hombre, a los 86 años, cumplió lo que como joven teólogo ha dicho. Por eso me resulta insoportable que se levante Francisco contraponiendo al Benedicto. Es una injusticia impresionante. No haber conocido. Yo tuve la gracia de estar con él. Y cuando le contaba la visita, le cuento una anécdota mía del 2009, la visita pastoral, que tuve casi 20 minutos con él, revisando el mapa de la diócesis de María, le preguntaba, yo le contaba cómo hacían las visitas pastorales, que yo agarraba, le dijo, miren, los libros parroquiales, después vendrá otro revisarlo. Yo vengo acá a ejercer el ministerio apostólico con ustedes. Así que hacía lo que hacían los curas, le contaba, le confesaba, visitaba a los enfermos, ponía las funciones. Es lo que hice en 4 días que permanecía leyendo cartas, porque me dijo Lassi, el cardenal, el Papa, me miró y me dijo, está bien, dice que vean ustedes, en usted va un sacerdote y no un jerarca. Eso me lo dijo el Papa Benedicto, que yo le agradecí, y que tiene santidad, usted me ha confirmado en la fe, para decir eso. O sea, una sencillez, para tratar personalmente, ustedes lo conocen, ese gran hombre que es Cambridge. Él es el tipo de una delicadeza, de una atención. En la visita divina nos encantó a todos la actitud de respeto que tenía con los obispos. No nos trataban de cualquier manera como pasaban en algunos evangelios, desgraciadamente, ¿no? Algunos de los cuales la segunda visita ni los visité. ¿No? Pero la verdad que era interesante ver la delicadeza. Y cuando era prefecto de la Congregación de la Fe, Ratzinger fue el que mejor nos trató, el que más nos impactó por su profundidad intelectual. Nos habló del relativismo en el mundo de hoy, una joyita realmente. Se veía que era un hombre de una inteligencia impresionante, ¿no? Quería decir esto porque me parece importante también que miremos esto de la Iglesia, de los grandes hombres de la Iglesia que supieron sufrir por ella, ¿no? Y así murió Congar. Fíjense el gesto de Juan Pablo II, casi a los 88 años, lo hizo cardenal solamente para reconocer el servicio que este hombre había tenido en la Iglesia y cómo lo habían tratado, ¿no? Un hombre que amó la Iglesia y la sintió carne viva, ¿no? Así que eso importa. Bueno, voy a la introducción ahora, a leerle la introducción a lo que vamos a hacer estos días nosotros, ¿no? Nos proponemos vivir estos días reflexionando con la vida de un ejemplar sacerdote declarado beato. Vivió en el ámbito de Plantasierra en la provincia de Córdoba. Tuvo que evangelizar un extenso territorio en tiempo que en esos lugares no existían los caminos, sino senderos que era necesario atravesarlos a lomo de mula o a pie. Fue un notable evangelizador integral de la gente de su curato, siempre desde una perspectiva sacerdotal
vivida desde una fe profunda, con gran esperanza y con una fuerte caridad. La Iglesia nos propone a los santos como modelos de vida cristiana, no solo para que lo admiremos, sino que los imitemos particularmente en la coherencia entre fe y vida que vivieron. Ustedes son formadores de los seminarios de la Argentina, bueno, y están ahora, yo no lo sabía en ese momento, nuestros hermanos paraguayos. Y es importante mirar modelos que han surgido en nuestra tierra, con las particularidades propias de nuestra cultura. Los santos es lo mejor que tiene la Iglesia. En ellos brinca el triunfo del Evangelio y nos hace ver que con una plena confianza en Dios y en su gracia es posible vivir como discípulos de Jesús y como consecuencia misioneros capaces de dar testimonio de la vida nueva que nos trajo Jesús. Ser testigos de Jesús como sacerdotes. Esto es lo que demanda de nosotros el Señor, que envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Gracias a los misioneros que vinieron aquí, hoy nosotros vivimos en la vida eclesial. El beato Brochero vivió las virtudes en grado heroico. Fue verdadero discípulo de Cristo, misionero incansable. Es bueno que sigamos su ejemplo, actitud que nos ayudará a profundizar en nuestro ministerio sacerdotal. Para Brochero la razón profunda de su vida fue ejercer el ministerio apostólico, con toda la plenitud que le permitieron sus fuerzas y la gracia que siempre lo acompañó y que él supo agradecer a lo largo de su vida. Él, como nosotros, intentemos como Pedro echar las redes en nombre de Cristo, que es nuestra fuerza y confianza total. Ojalá su figura nos impulse en estos días de reflexión y encuentro sacerdotal a sentir el gozo de haber sido llamados por el Señor a vivir el ministerio apostólico para la gloria de Dios y la salvación de nuestros hermanos. Procuraremos para esto ser fieles a la propuesta realizada en el Exposicio, donde se exponen las virtudes, que constituye siempre en su conjunto el organismo cristiano sobrenatural que tiene su fundamento en la gracia como participación en la vida trinitaria. Ella nos muestra en toda su profundidad cómo las virtudes cristianas arraigadas en la gracia nos permiten ser discípulos plenos de Jesús en el ejercicio del ministerio apostólico. Siguiendo la estructura del Exposicio, expondremos las virtudes teologales, las virtudes cardinales, que son la base fundamental del obrar humano y que tienen su cimiento sólido en la gracia y que son coronadas por la vivencia de los consejos evangélicos. Como Santo Tomás nos enseña, el organismo sobrenatural fundado en la gracia y puesto en práctica por las virtudes teologales deben vivirse en plenitud. La falla en una de ellas repercute en el conjunto. El cristianismo es un todo integral. No podemos seleccionar las virtudes de acuerdo a nuestros gustos. Por eso la Exposicio se realiza a través de una presentación orgánica de las virtudes vividas por hombres y mujeres en el seguimiento integral del Evangelio de Cristo. La heroicidad de las virtudes vividas por los santos constituye una muestra clara de que el Evangelio es una buena noticia y que es posible hacerlo de existencia concreta en nuestras vidas. Esto permite en la Iglesia la vivencia de testimonios modélicos que permiten que la vida cristiana crezca en cada uno de los cristianos que viviendo plenamente la vida eclesial y teniendo siempre en la mira el testimonio y la fuente de todo bien en la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, podamos ver en ellos el misterio pascual que han vivido por el don del Señor muerto y resucitado con nosotros e imitarlos concretamente para vivenciarlos como ellos con nuestra vida concreta. Cristo es nuestro único mediador, pero nos regala en cada época hombres y mujeres que con su libertad han aceptado en su vida el don que Cristo les entregó. Por eso, como enseña Santo Tomás, los santos son los quienes nos muestran un auténtico camino de libertad. Son los auténticamente libres, con la libertad para la cual nos libertó Cristo. Es la auténtica libertad cristiana de la cual nos habla Pablo en la carta a los Gálatas. Somos libres, pues, en la medida en que somos plenamente discípulos de Cristo. Brochero con su vida fue testigo de Cristo en cuanto vivió plenamente el don recibido en su ordenación sacerdotal. Recordemos que siempre la libertad cristiana es don y tarea, todo es de Dios y
y todo al mismo tiempo es nuestro. Este fue el proyecto de Dios sobre nosotros. Como formadores debemos asimilar la vida de este sacerdote que hizo de su ministerio un auténtico estilo de vida. Para él, el ser sacerdote imprimió todo su ser humano y cristiano. Un hombre que amó plenamente a Cristo y a su Iglesia y la sociedad que le tocó vivir. Vemos claramente en él cómo debe suceder en todo sacerdote de Cristo. Un amor y una relación profunda con Dios que marcó toda su existencia. Un amor y una relación con la Iglesia a la que vivió con toda fidelidad. Y un amor al mundo de su tiempo al que evangelizó integralmente. Esta es más o menos lo que vamos a intentar recordar.